Ganglia. En el presente video vamos a mostrar el proceso para la instalación y configuración de un clúster Beowulf con el sistema de monitoreo Ganglia. Frontend. Vamos a comenzar la instalación del servidor en el frontend. Se instalarán los paquetes necesarios con el siguiente comando: sudo apt-get install ganglia-monitor espacio rrdtool espacio gmetad ganglia-web frontend. Durante la instalación el sistema preguntará en 2 ocasiones si se desea reiniciar el servidor web de Apache. Para ambos casos seleccionamos que sí. Posteriormente se copiará el archivo de configuración de Apache en el propio Ganglia directamente desde los sitios habilitados de Apache con el siguiente comando: sudo espacio cp espacio diagonal etc diagonal ganglia web frontend diagonal apache.conf espacio etc diagonal apache 2 diagonal sites enable espacio ganglia.conf. Ahora con el editor de textos Nano vamos a editar el archivo gmetad.conf de Ganglia con el siguiente comando: sudo nano etc diagonal ganglia diagonal gmetad.conf. Una vez dentro del fichero vamos a editar la línea data source, indicando el nombre del clúster y el tiempo en segundos de cada cuánto se recolectará la información de los nodos. Al finalizar se guardarán los cambios y se debe cerrar el editor. De igual manera se edita el archivo gmod.conf con el siguiente comando: sudo nano diagonal etc diagonal ganglia diagonal gmod.conf. En la selección clúster se busca el parámetro name y se asigna el mismo nombre del clúster asignado anteriormente. Dentro del mismo fichero también se busca la sección udp-send diagonal channel. Dentro de la misma vamos a comentar o borrar la línea mcast-join. De igual manera se agregará la línea host igual a localhost. Las demás líneas se dejan como en la configuración por defecto. En la sección udp-channel recb-channel, el fichero gmod, se comentan y se eliminarán las líneas mcast-going y bint, ya que el clúster no forma parte de una grid. Una vez hecho esto, se guardan los cambios en el archivo y posteriormente se cierra. Con privilegios de administrador se reinician los servicios de Ganglia-monitor y Gmat y Apache con los siguientes comandos: sudo service ganglia-monitor restart, sudo service gmat restart, sudo service apache 2 restart. Nodos. Ahora procedemos a configurar Ganglia en cada uno de los nodos del clúster. Para fines de demostración realizaremos el proceso en solo un nodo, dejando claro que este proceso debe repetirse n veces con los n esclavos que formen parte de nuestro clúster. El primer paso es instalar el paquete ganglia-monitor con el siguiente comando: sudo apt-get install ganglia-monitor. Una vez terminado el proceso de instalación se edita el archivo gmod.conf de Ganglia y utilizamos también el siguiente comando: sudo nano espacio diagonal etc diagonal ganglia diagonal gmod.conf, dentro del cual en la sección del clúster del parámetro name se coloca el nombre del clúster que pertenece al nodo. En la sección udp-send-channel se elimina o se comenta la línea mcast-join y el parámetro host se agregará a la dirección IP del nodo maestro de nuestro clúster. También se comenta o se elimina la sección udp-rcb-channel, ya que en caso de que el cliente no se habilitará esta opción. Para finalizar, como administrador se tienen que reiniciar todos los servicios de Ganglia con los siguientes comandos, que ya habíamos mencionado anteriormente. Comprobación. Una vez instalado y configurado Ganglia en el frontend y en los nodos, vamos a realizar la monitorización de los recursos de nuestros nodos al correr programas que consuman mucho cómputo en los nodos. En ambos nodos realizaremos la reproducción de un video. Una vez hecho esto, accedemos al navegador web del frontend con la dirección localhost/ganglia, en el cual nos mostrará la interfaz de web de monitorización de nuestro clúster. Entre las opciones más relevantes de la interfaz web de Ganglia nos mostrará el nombre del clúster, así como la fecha y hora en tiempo real que se está llevando a cabo el monitoreo. De igual manera podemos establecer diversos intervalos de tiempo para la realización de dicho monitoreo, ya sea por horas, días o en un intervalo de fechas y horas. De igual manera contamos con una caja de selección múltiple para poder elegir de manera individual el nodo
perteneciente al clúster que deseamos ver sus detalles. Monitorizando el nodo 1. Al situarnos, por ejemplo, en el nodo 1, podemos observar cómo se resume de manera gráfica el consumo de memoria, uso de CPU y tráfico de la red, entre otros parámetros. Y tras ejecutar la reproducción del video, es un proceso que de cierta manera consume uso de nuestro CPU y de memoria. De esta manera en el que vemos cómo va incrementando a través del tiempo del uso de nuestro nodo. De igual manera, a través de Ganglia podemos visualizar las características de cada nodo de los equipos del clúster, seleccionando la opción Nodo View. Dentro de esta opción se muestra de manera resumida la información del hardware y software de cada uno de los equipos de manera particular. Monitorizando el nodo 2. Lo mismo que sucede al ingresar en el menú de visualización del nodo 2, dentro de la interfaz podremos visualizar de manera resumida el uso de los recursos de este nodo. Otra de las opciones es refrescar de manera manual la obtención de los datos de monitoreo a través del botón Get Refresh Data. Y de igual manera en el nodo 1 se podrá monitorizar el uso del CPU y los otros recursos del nodo. Conclusión: de esta manera, como el software Ganglia nos permite visualizar de manera gráfica y sencilla y de forma resumida el uso de los recursos de los diferentes equipos conectados a nuestra red local del clúster, no queda más que seguir explorando otras opciones y funcionalidades de esta herramienta. Bueno, pues espero que les haya gustado el video, que nos permitan darnos mucho 100 para esta materia y se suscriban y le den manita arriba.